Hoy, jueves 22 de octubre, tenemos como invitado al doctor Gustavo Amonde, quien es uno de nuestros académicos más jóvenes y quien nos va a hablar en este caso de una figura sumamente polémica, Antonio Guzmán Blanco, sobre quien me atrevería a decir que fue polémico desde los inicios de su propia actuación. Elías Pino Iturrieta, que ha escrito sobre el tema de Guzmán Blanco, en algún momento señaló que a Guzmán había que sacarlo de las explicaciones cuyo solo objeto ha sido esencialmente enterrarlo sin redención alguna en el infierno republicano o subirlo en procesión hasta el Olimpo de la patria. No es Guzmán, dice Elías Pino, un mandón corriente, un dictador como muchos otros del siglo XIX, sino un animal político capaz de convertirse en la clave para poder estudiar las permanencias y las deficiencias de la política venezolana a través del tiempo. Razón de peso hay entonces para prestarle atención a lo dicho por Elías Pino cuando se refiere a las condenas o a los laureles al hablar de Guzmán Blanco. Estas palabras tomadas de Elías Pino Iturrieta figuran precisamente en el prólogo al libro sobre Guzmán Blanco que ha escrito nuestro invitado de hoy, Gustavo Bahamonde. Hoy precisamente, bajo el título de Antonio Guzmán Blanco, modernizador o autócrata, Gustavo Bahamonde nos presentará un recorrido sin condenas ni laureles en torno a este político tan referencial del siglo XIX venezolano. Pero antes de pasarle la palabra al doctor Bahamonde, quisiera compartir con ustedes una breve reseña de su recorrido académico. Gustavo Bahamonde nació en Caracas en 1972, es licenciado en Historia, así como abogado por la Universidad Central de Venezuela, es magíster en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Historia del Mundo Hispánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y doctor en Historia del Mundo Hispánico por la Universidad San Pablo de Madrid. Gustavo Bahamonde fue ganador en el año 2017 del Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán, que otorga la Academia Nacional de la Historia, así como también fue ganador del Premio Rafael María Baral en su primera edición, que otorga la propia Academia Nacional de la Historia, de manera conjunta con la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Gustavo fue galardonado con tal premio en el año 2009. El doctor Bahamonde es profesor de la asignatura Teoría y Método de la Historia en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y es individuo de número de la Academia Nacional de Historia ocupando el sillón letra D y, como mencioné, es el más joven de los miembros de nuestra corporación. El doctor Bahamonde es además autor de más de 30 artículos en revistas arbitradas y autor de varios libros, entre los cuales destacamos los siguientes: Los Novadores de Caracas, la Suprema Junta de Gobierno de Venezuela 1810-1811, publicado por la Academia Nacional de la Historia y Fundación Bancaribe; Diario de una Rebelión, 19 de abril de 1810, 5 de julio de 1811; Remedios para atajar el mal, Venezuela 1730-1806, publicado en Madrid en el año 2016; y Oscuridad y Confusión, el pueblo y la política venezolana del siglo XIX en las ideas de Antonio Guzmán Blanco, libro al cual he hecho referencia y que fue publicado por la Universidad Católica y la Fundación Polar, con prólogo de Elías Pino Iturrieta, al cual también hicimos referencia al principio, y que será como libro el sustrato fundamental de la conferencia de la cual habremos de disfrutar el día de hoy. Me permito recordarles que el procedimiento a los efectos de preguntas es el mismo que venimos utilizando y por tanto se les agradece
que sean enviadas por escrito al chat de esta reunión. Doctor Bamonde, bienvenido y la palabra es enteramente suya a partir de ahora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Mondolfi. Ante todo, un agradecimiento el día de hoy a todos los participantes en este evento. De igual manera, un reconocimiento, un agradecimiento a la Junta Directiva del Museo de Arte Colonial de Caracas, así como a la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Historia por la invitación que me dispensaron para participar en esta conversación. El tema o la guía fundamental de esta reunión, de estos eventos que se han organizado, se refieren a polémicas históricas en el pasado, en el tiempo pretérito de Venezuela. Y la pregunta que nos hacemos entonces nos formulamos, ¿Guzmán Blanco fue polémico? Yo quisiera reseñar, para comenzar, algunas de las respuestas que el público dio a través del Twitter y otros medios digitales a la convocatoria que hicieron ambas instituciones. Por ejemplo, alguien decía, con Antonio Guzmán Blanco se inició el culto al libertador, Simón Bolívar. Otra persona reseñaba, se necesita otro Guzmán Blanco para rescatar y reedificar al país. Otros decían, sin embargo, fue el gran ladrón de Venezuela en el siglo XIX. Otros los catalogaron y lo calificaron como el asesino y el genocida del siglo XIX venezolano. Estas respuestas, que son manifestaciones de la conciencia histórica pues, del venezolano, de los venezolanos del presente, nos confirman que Guzmán en efecto fue una figura polémica de nuestro pasado. Aquí vale la pena hacer una acotación de tipo teórica y metodológica para aproximarnos pues, a este personaje y a este periodo histórico, y es relativa a la naturaleza del conocimiento histórico. Quienes se aventuran o quienes se apasionan por el estudio del pasado tendrán claro que los acontecimientos y los hechos históricos son únicos, ocurren una sola vez, tienen una singularidad. Sin embargo, las interpretaciones acerca de los mismos son diversas, son múltiples. Aquí se generan entonces las visiones y aquí se generan las dificultades o tal vez las polémicas acerca de los acontecimientos y los hechos históricos. La historiografía tiene un peso sustancial para el estudio, para la interpretación, para el conocimiento pues, de procesos y personajes históricos, y mucho más aún si estos personajes forman parte del ámbito de la esfera política de un país. En Venezuela tenemos una concepción de nuestro pasado, hemos internalizado cuáles fueron las causas y las razones que nos han generado nuestra realidad, que han propiciado nuestro presente, y Guzmán forma parte de la misma. Entendiendo entonces y montándonos en esos fundamentos metodológicos, vamos a tratar de aproximarnos pues a esta figura histórica y que cada uno de ustedes, al final de esta exposición, me interesaría generar más confusión que aclarar. Quisiera aprovechar el momento para presentar una respuesta que un alumno hace 5 años me dio en una prueba, en un examen de historia de Venezuela. Ante el compromiso en que lo puse para que fuese oral la respuesta, conociendo yo de antemano que no se había preparado para el examen, le pregunté quién fue Antonio Guzmán Blanco. Y este alumno, en un alarde de viveza criolla, me contestó lo siguiente: profesor, un hombre serio y metódico en todo lo que hizo. Robó bien, modernizó bien y controló bien al país. Tal vez esta respuesta improvisada de mi querido alumno refleja un poco la visión de que tenemos de Antonio Guzmán Blanco. Yo quisiera compartir con nuestro público, con nuestro auditorio, con nuestra audiencia, algunas de las fuentes principales a las cuales ustedes podrían recurrir para aproximarse a la vida de nuestro personaje. Lo primero que debemos aclarar es que las investigaciones sobre Guzmán Blanco y las fuentes sobre el mismo, generadas en este periodo histórico y generadas por él mismo como figura política, son abundantes. Quien quiera irse a las interpretaciones más polémicas, les recomiendo la obra publicada en el año 1883 en Curazao, una obra que salió divulgada en esta isla cercana a la costa de Venezuela,
del coronel y escritor colombiano Manuel Briceño, titulada Los Ilustres o la estafa de los Guzmanes. Una obra donde Briceño, cuyos antepasados fueron perseguidos por los ascendentes de Guzmán Blanco, reconstruye todas las polémicas suscitadas, no tanto por Antonio Guzmán Blanco, sino por su progenitor, Antonio Leocadio Guzmán, en una obra que es indispensable y generada en el mismo proceso histórico con la cual nos podemos aproximar al conocimiento de Guzmán Blanco. Quien se interese por conocer desde la intimidad a este personaje histórico, le recomiendo la obra titulada Guzmán Blanco Íntimo, por el fallecido investigador, amigo y librero Rafael Ramón Castellano. El profesor Castellano logró recopilar y editar las cartas que escribió durante distintos años de su vida Antonio Guzmán Blanco, su esposa Ana Teresa Ibarra, y a quien le relata desde la intimidad, desde la confianza del matrimonio, todo el proceso y la agitación política que vivía después del año 1870. Otra obra polémica y digna de estudio es la de Ramón Díaz Sánchez, titulada Guzmán Blanco, Guzmán, elipse de una ambición de poder, publicada en Madrid en el año 1962 en 2 volúmenes. Ramón Díaz Sánchez reconstruye con un verbo encendido todas las trampas, eh, movimientos políticos turbios hechos por Antonio Leocadio Guzmán y su hijo durante sus actuaciones políticas. Sin embargo, quisiera compartir también con ustedes, para hacer una aproximación mucho más objetiva a nuestro personaje, obras revisionistas, yo las titularía así, hechas acerca de Antonio Guzmán Blanco, surgidas después de la década de 1980. Una de las primeras fue la de la investigadora estadounidense Mary Floyd, quien publicó una obra titulada Guzmán Blanco, la dinámica política del septenio, publicada por Funres en la Biblioteca Nacional, en el año de 1988. La profesora Floyd, con criterios de objetividad mucho más afinados, distanciada desde del proceso histórico y del personaje, trata de reconstruir el primer periodo de gobierno de Guzmán Blanco para delimitar, conocer y estudiar cuáles fueron sus principales políticas de gobierno para el control de las dinámicas sociales de Venezuela. En esta misma línea revisionista y académica, puedo recomendarles la obra de María Elena González de Luca, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, una obra publicada en varias ediciones titulada Negocios y Políticas en tiempo de Guzmán Blanco. Una obra cumbre, una obra importante para entender este periodo histórico y este personaje desde las articulaciones y dinámicas del poder político, así como de los negocios que sustentaron a él. Quien se interese ya por el hombre, por el personaje, por su ciclo vital, recomendamos la obra del doctor Tomás Polanco Alcántara, fallecido, titulada Guzmán Blanco, Tragedia en 6 partes y un epílogo, publicada en Caracas en el año de 1992. Aquí el profesor Polanco hace, fundamentado en documentos personales, en documentos valiosos, en documentos fundamentalmente de primera mano, una reconstrucción de la vida de Antonio Guzmán Blanco. Para tener una visión más integral y más general del proceso, la doctora Inés Quintero compiló un grupo de trabajos bajo el título de Guzmán Blanco y su época, publicado por Monte Ávila Editores Latinoamericana en el año de 1994. Las distintas facetas, las distintas aristas del periodo del poder político y del periodo histórico en el cual gobernó Antonio Guzmán Blanco son reconstruidos y revisados en esta obra. Sin embargo, para no apartarnos de la polémica que guía nuestra reunión del día de hoy, recomiendo la obra de Rafael Ángel Rondón Márquez, una obra polémica, aguda, controversial, que reconstruye la vida y el accionar político de nuestro personaje, titulada Guzmán Blanco, el aristócrata civilizador, o Parábola de los partidos políticos tradicionales en la historia de Venezuela, publicadas en el año de 1941 en 2 volúmenes. Quien quiera acceder a este periodo histórico y al personaje, vuelvo y repito, fundamentado en fuentes de primera mano, le recomiendo la colección de documentos de Guzmán que se encuentra bajo resguardo de la Fundación John Bolton de Venezuela. De igual manera, en la sala de publicaciones oficiales de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela se encuentran 2 obras claves que serían importantes que se revisasen para conocer de primera mano, de primera fuente, este periodo histórico y el pensamiento de nuestro personaje
en una obra titulada Documentos para la Historia, discursos del general Antonio Guzmán Blanco, publicados por la imprenta de la Opinión Nacional en el año de 1976. De igual manera, la obra titulada Glorias del ilustre americano, regenerador y pacificador de Venezuela, general Guzmán Blanco, publicadas por la imprenta del Demócrata en el año de 1875. Con este, vamos a llamarlo grupo inicial de fuentes, creo que se puede hacer el trabajo de iniciarse en el conocimiento de este personaje histórico. Pero pasemos a un segundo punto que sería importante para ubicarnos en tiempo y espacio, así como en el contenido del elemento histórico que queremos revisar. ¿Quién fue Antonio Guzmán Blanco? Antonio Guzmán Blanco nació en Caracas el día 20 de febrero del año 1829. Sus padres fueron el político, periodista y el polémico funcionario Antonio Leocadio Guzmán, y su madre fue Carlota Blanco Jerez de Aristigueta, vinculada a la familia del libertador de Venezuela Simón Bolívar por su línea materna. Este fue un hecho histórico importante, un elemento histórico digno de consideración, ya que Antonio Guzmán Blanco a lo largo de su vida, a lo largo de sus discursos, a lo largo de sus documentos, reconoció y recordó permanentemente el orgullo que sentía al ser descendiente por línea materna de la familia del libertador de Venezuela Simón Bolívar. Guzmán estudió en el Colegio Independencia, fundado y regentado por el polémico personaje histórico Feliciano Montenegro y Colón, quien perteneció al Supremo Consejo de Regencia de España. El gobierno español fue enviado a Venezuela a negociar y a contactar las autoridades que se formaron en el país después del 19 de abril de 1810. Y sin embargo, luego de haber sido recibido por esta corporación administradora de la justicia y gobernadora política de Venezuela, retornó a España en un acontecimiento que generó en aquellos años del siglo XIX gran polémica y disgusto. Sin embargo, retornó a Venezuela y con el apoyo del presidente José Antonio Páez fundó el Colegio Independencia. A los 19 años, Antonio Guzmán Blanco obtiene su primer cargo público cuando es nombrado jefe de sección en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Venezuela. Comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Caracas y desde joven manifestó preocupaciones intelectuales, ya que hay registros de discursos que escribió, que leyó y que leyó públicamente cuando fue miembro de la Logia Concordia y Esperanza de Caracas y de la Sociedad de María de la capital de la República. En el año de 1856 se gradúa como licenciado en Derecho Civil en la Universidad de Caracas y a los pocos meses, en el mes de abril, obtiene el título de abogado después de hacer el ejercicio exigido por ley, el ejercicio de la profesión en el escritorio de su tío Diego Bautista Urbanejo. Cuenta la historia, cuentan algunos biógrafos de Guzmán Blanco, que en el año de 1856, en el mismo año en que obtiene su título de licenciado en Derecho Civil, se interesa por Luisa Teresa Giuseppi de Monagas, quien era nieta del general José Tadeo Monagas. Sin embargo, dicen algunos biógrafos, que esta relación o este incipiente interés no le interesó al general oriental, al prócer de la independencia del país, y por lo tanto fue enviado como cónsul o representante de Venezuela a la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos de América. Esta experiencia fue importantísima para Antonio Guzmán Blanco, el contacto con esta potencia ya creciente, potencia de la América del Norte, su sistema de organización política, su sistema de administración de justicia, su sistema educativo, influenciaron en la formación de Guzmán Blanco, influencia que fue reforzada cuando fue trasladado a la ciudad de Nueva York para seguir cumpliendo el cargo de cónsul de Venezuela. Entre el año 1856 y 1858, desarrolló estas dos obligaciones, además de la de secretario de la Legación de Venezuela en la ciudad capital de Washington, en los Estados Unidos. En el año 58 regresa Guzmán Blanco al país y se ve inmiscuido en ese conflicto histórico que sacudió a la sociedad y a las instituciones venezolanas del siglo XIX, como lo fue la Guerra Larga o Guerra Federal, que se desarrolló entre el año de 1858 y 1863. Guzmán Blanco, a su retorno al país, involucrado en el bando federal por participar en el supuesto movimiento titulado, llamado por la historiografía, o en la época, mejor dicho, y rescatado por la historiografía como la Galipanada,
Es absuelto, pero es expulsado del país junto a otros líderes liberales y se refugia en islas de las Antillas del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. En el año de 1859 retorna al país para participar de lleno en el bando federal en esta guerra larga. Guzmán Blanco ocupa los cargos de auditor de guerra, aprovechando su condición de abogado. Redacta con fines publicitarios y propagandísticos el órgano de divulgación del bando federal, que es el ECO del ejército. Participa en la famosa batalla de Santinés bajo el comando del general Ezequiel Zamora, y está junto al general Zamora en el asedio de la ciudad de San Carlos cuando es asesinado de un disparo en la cabeza. Posteriormente, estando en París, muchos años después, Guzmán Blanco escribe un pequeño folleto describiendo y analizando y además exculpándose él mismo de haber participado en el supuesto asesinato del general Zamora, el líder de del bando federal durante la Guerra Larga. Guzmán Blanco obtiene, vamos a llamarlo su bautizo de fuego como comandante de tropas, cuando le es asignado ya en la etapa final de este periodo bélico el título o el cargo, mejor dicho, de comandante de los ejércitos del centro de la República. Participa con un grupo de hombres en combates que van desde Los Teques, San Pedro de los Altos, hasta San Diego de los Altos, hechos militares que propician ya el derrumbe de la dictadura del general José Antonio Páez, y participa en el mes de abril del año de 1863 como secretario del general Falcón en las negociaciones que se llevan a cabo con el representante del general José Antonio Páez en las conversaciones que llevan al Tratado de Coche que puso fin al periodo de la Guerra Larga o al acontecimiento histórico de la Guerra Larga. Es digno de rescatar que este proceso histórico, esta experiencia militar, esta experiencia de combate durante más de 5 años, le permitió a Guzmán Blanco conocer aspectos importantes de la sociedad venezolana, recorrió buena parte del occidente y el centro del país, conoció las condiciones de vida de la sociedad venezolana, así como la debilidad institucional del Estado venezolano, el cual no había logrado cuajar o el cual no había logrado consolidarse y desarrollarse después de la declaración de la independencia de Venezuela en el año de 1830, cuando se separa de la República de Colombia. Esta experiencia será fundamental para entender el accionar político futuro de Antonio Guzmán Blanco cuando dirija o controle los destinos políticos del país después del año de 1870. En el año de 1863 comienza el gobierno del general Juan Crisóstomo Falcón, gobierno o régimen en el cual Antonio Guzmán Blanco tiene una participación importante y resaltante, ya que ocupó la vicepresidencia de la República a partir de los 34 años en varias ocasiones. Fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda. En septiembre de ese año es enviado por el general Falcón a Londres para negociar un empréstito. Viaja posteriormente varias veces a París como ministro de Relaciones Exteriores, a Londres y a Madrid, y algunos historiadores y biógrafos registran que en uno de esos viajes conoció al monarca Napoleón III y vio de primera mano la prosperidad y modernidad que se había alcanzado en París bajo la política modernizadora de este líder político francés. Esa experiencia explica, según algunos biógrafos, el interés que tuvo por cambiar el ornato de las principales ciudades del país y cambiar la visión, la infraestructura física del país para lograr uno de los aspectos de la tan anhelada modernidad, eh, paradigma de moda, después de la segunda mitad del siglo XIX, entre los postulados políticos de Latinoamérica. En el año entre 1864 y 1865, Guzmán Blanco nuevamente ejerce la presidencia como encargado de la República del país. Conoce en este año a Ana Teresa Ibarra, y Urbaneja, quien será su esposa. Fue presidente y primer designado, así como ministro de guerra. Viaja a París nuevamente en 1867 y regresa a Venezuela después del 1 de septiembre de 1868, cuando otro acontecimiento político, otra dinámica política conocida como revolución, en este caso titulada Revolución Azul, comandada por el octogenario general José Tadeo Monaga, barre con los últimos vestigios y los últimos comandantes o defensores del gobierno de la Federación que había sido abandonado
por el general Juan Crisóstomo Falcón. En agosto, el 14 de agosto precisamente, para ser más preciso, del año de 1869, ocurre un acontecimiento histórico que marcará la vida de Antonio Guzmán Blanco, cuando en su casa, ubicada en la esquina del Conde, organiza, como lo llamaron en aquella época, un sarao, un encuentro para agasajar al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela en aquel momento, y una turba de fascinerosos, como lo llamaron sus seguidores, llamados los lincheros de Santa Rosalía, tratan de asaltar y de ingresar a la fuerza en este sarao, en esta fiesta, acción en la cual, después de la cual Guzmán Blanco tuvo que huir y refugiarse en una legación extranjera, al igual que su padre, sale al exterior, organiza para tomar venganza y para reivindicar su figura política, organiza una expedición que desembarca en la playa de Curamichate el 14 de febrero del año de 1870 en el occidente del país, en el actual estado Falcón, e inicia a partir de ese momento un proceso militar y político de aglutinar tanto las tropas como las distintas fuerzas federales que estaban dispersas en el país, y comanda una revolución llamada la Revolución de Abril, que toma después del 27 de este mes la capital de Caracas, luego de unos enconados combates que se desarrollaron en las alturas de, del Calvario, al oeste de la ciudad capital, después de que las vanguardias del general Matías Salazar logran derrotar los últimos bastiones de defensa del gobierno azul del general José Ruperto Monagas, hijo del octogenario general José Tadeo Monagas, quien había fallecido a los inicios de este proceso revolucionario. A partir de esta época, Antonio Guzmán Blanco gobernará el país durante casi 18 años con dos pequeños interregnos, a través de tres periodos de gobierno. El primer gobierno, que se desarrolla entre 1870 y 1877, llamado el Gobierno de la Regeneración Nacional, o como lo llaman algunos, el Gobierno del Septenio. Después de un corto gobierno que no duró más de 2 años, del general Francisco Linares Alcántara, quien falleció en el ejercicio de sus funciones, vuelve Guzmán al país y gobierna de 1879 a 1884 durante un periodo que se llamó la Reivindicación Nacional o el Quinquenio, y finalmente gobierna por menos de 2 años con un periodo que va de 1886 a 1888, periodo conocido como la Aclamación Nacional o el Bienio. Guzmán Blanco, después de 1887, antes de terminar su tercer periodo de gobierno, viaja a París para no volver más a Venezuela, ciudad en la que fallece en el año de 1899. Después de este recorrido del siglo vital de Antonio Guzmán Blanco, quisiera hablar de un aspecto de historia de las ideas importantísimo para entender a nuestro personaje. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, ejerce gran influencia en los círculos académicos, así como en los espacios intelectuales y así como en las doctrinas políticas, tanto de Europa, Francia, fundamentalmente, y muchos países de Latinoamérica. Ejerce mucha influencia la doctrina positivista, una escuela de pensamiento desarrollada por el filósofo francés Auguste Comte, quien pregonaba que el mundo se encontraba a la víspera o entrando a una etapa positiva que significaba la superación de unas etapas metafísicas y teleológicas de entendimiento y explicación de la realidad. Comte afirmaba que la sociedad del presente rechazaba esas formas de explicación metafísica y teleológicas del acontecer y propuso una metodología retomando postulados de la Ilustración Europea, retomando y ajustando postulados de la doctrina evolucionista del pensamiento católico cristiano, así como ideas del idealismo alemán. Comte propone un método para entender la realidad fundamentado en 4 pasos fundamentales: la observación de la realidad a través de distintos mecanismos, la experimentación de la misma realidad para conocerla a propiedad
y la formulación posterior de leyes e hipótesis que expliquen esa dinámica o ese acontecer para posteriormente incidir en esa realidad para transformarla. La sociedad también podría ser estudiada y transformada con ese mecanismo, con ese método, a través de la física social o sociología. Comte pregonaba que la sociedad se encontraba en un estado de caos y de anarquía y se necesitaba, a través de mecanismos institucionales, generar orden para propiciar el progreso social, lograr y alcanzar la modernidad. Estas ideas estuvieron de moda durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos, por lo menos las 2 y 3 primeras décadas del siglo XX, influenciaron a Antonio Guzmán Blanco. Desde sus primeros escritos políticos, analizó, entendió, analizó y propuso cambiar a la sociedad venezolana bajo este prisma de los principios positivistas. Por ejemplo, en uno de sus primeros escritos, hechos en el año de 1867, escritos públicos, Guzmán, en un debate sostenido en la prensa con el periodista Domingo Becerra, colombiano, a través del diario Federalista, escribía lo presente acerca de la sociedad venezolana. ¿Cómo veía él a su sociedad? Cito: teniendo en contra y como diario peligro la frágil conciencia nacional, la costumbre de no creer en las leyes y la tendencia a olvidar y aún resistir todo principio de autoridad. Este era el diagnóstico de Guzmán de la sociedad venezolana. Era una sociedad, en sus palabras, incipiente, es decir, que daba sus primeros pasos, que comenzaba su vida. En otro texto de ese conjunto de textos generados en su debate con el periodista Becerra, decía lo siguiente: y la impaciencia e inconformidad de nuestros pueblos, por lo cual hemos, para los fines de la paz, como punto de partida de la futura reorganización, hemos logrado generar la influencia de las instituciones, de las leyes, de la autoridad y de la obediencia, con la prudente y desinteresada acción de un justo prestigio personal. Aquí manifestaba Guzmán su incipiente proyecto político que lograría desarrollar posteriormente en 1870, cuando logra, después de la Revolución de Abril, controlar el poder político en Venezuela. Como, como les mencionaba, este proyecto político se fundamentaba en un diagnóstico positivista, en un diagnóstico de una sociedad incipiente, una sociedad en desorden, que necesitaba ser encauzada bajo la institucionalidad, bajo el imperio de las leyes. La receta de Guzmán partía entonces, después de este estudio, de esta visión de la sociedad venezolana, generar el desarrollo material de Venezuela a través de lo siguiente, para lo cual generar este desarrollo social, decía, hay que abrir caminos, establecer vapores y telégrafos y hacer todo aquello que impone la civilización en el siglo que atravesamos, es decir, lograr el progreso social, lograr la modernidad o lograr la civilización implicaba generar caminos, establecer vapores y telégrafos. Además de esto, era fundamental para Guzmán crear una conciencia nacional, una conciencia cívica. No se podía hablar de un Estado venezolano. Ya él daba a Guzmán por, por aceptado que el proyecto nacional, el proyecto de país impulsado a partir de 1830 por este grupo de venezolanos, de nobles, de aristócratas, de militares, de héroes de la independencia, de intelectuales, de académicos, titulados como la oligarquía conservadora por parte de un historiador venezolano, del historiador venezolano José Gil Fortuny. Este proyecto de país impulsado exitosamente durante 16, 18 años por este grupo, había fracasado, sin embargo, por razones que no vienen a esta conversación. Y había que refundar el Estado, rescatar el Estado y después de establecer, fundamentar y consolidar las instituciones de este nuevo Estado venezolano que había fracasado, era necesario colocar los elementos que llevasen a una nueva, vamos a llamarlo, instauración de una conciencia nacional venezolana que se había perdido, según un plan blanco, para esta época.
Las sociedades latinoamericanas que surgieron, las repúblicas latinoamericanas que surgieron de la independencia, después del proceso de independencia iniciado en Latinoamérica, a lo largo de todo el continente, después de la segunda década del siglo XX, se caracterizó por un proceso fundamental. Primero se crearon los estados, primero se crearon las repúblicas y después se generaron o se consolidaron las naciones que iban a formar parte de estos estados. Esa conciencia nacional frágil, como la llamaba Guzmán, no existía para estos años de 1870. Había desaparecido. Con ese propósito, Guzmán se propuso o actuó desde un inicio por instaurar en Venezuela un modelo de instrucción pública universal, gratuita y obligatoria para formar ciudadanos. Guzmán decía en un documento lo siguiente: debe conmemorarse la Revolución de Abril que yo dirijo porque ha establecido la instrucción popular, el hecho más trascendental de esta revolución, que enseña a los venezolanos sus derechos, los inicia en sus deberes, eleva su condición a la altura de la ciudadanía. No se podía hablar de un Estado, no se podía hablar de una república si no existían ciudadanos que eh, sustentaran a esa república. Había entonces, por tanto, que desde la base social hacer un proceso de transformación, un proceso de generación de ciudadanía para poder consolidar las bases de un nuevo proyecto nacional venezolano. Guzmán Blanco decía: la paz definitiva de la República depende de un régimen legal institucional y con él la libertad y el orden, planteamiento positivista, de que derivaremos en el progreso, anhelo supremo de la doctrina, el progreso de la patria. Después de tener estas ideas claras, entonces podemos nosotros entender un poco las realizaciones de Antonio Guzmán Blanco. Nuestros invitados tal vez tendrán mejor conocimiento o mucho mayor conocimiento de la cantidad de obras que hizo, físicas, obras de ornato, transformaciones en el ornato de la ciudad capital y de otras ciudades que hizo Antonio Guzmán Blanco. Por ejemplo, lo más visible y que aún se mantienen en pie y forman parte del legado patrimonial arquitectónico de nuestro país, se encuentra la erección del Capitolio Federal Legislativo, que se terminó de construir en 1879, una obra que batió récords en tiempos de construcción. También resaltan en esta época la instalación de estatuas del propio Guzmán Blanco. Una de ellas, por ejemplo, de la ecuestre, que estuvo ubicada entre el Capitolio y la Universidad de Caracas, fue decretada por el Congreso Nacional. Una segunda estatua estuvo decretada por el Consejo Municipal de Caracas, estuvo pedestre, estuvo ubicada en el Calvario, y que, por cierto, luego de los movimientos de reacción generados en contra de Guzmán Blanco, el primero de ellos en el año 1877, cuando abandonó la presidencia de la República por primera vez, el ataque de sus opositores fue precisamente contra sus estatuas. Guzmán Blanco escribió una carta donde decía que uno de los primeros paradigmas educativos que eh, recibió fue estando en Filadelfia, Estados Unidos, cuando él vio el sistema de educación y de divulgación del estudio del pasado, del estudio de la independencia con los niños estadounidenses. Guzmán escribió, mejor dijo, o relató, registró en un documento que le llamó la atención de cómo, en vez de enseñarle la vida de los próceres a los niños estadounidenses con libros, con cartas, con imágenes, se les paraba a ellos frente a las estatuas y los profesores les contaban el accionar y la vida de estos héroes que consolidaron y lograron la independencia de los Estados Unidos de América de la monarquía británica. Por eso le llamó tanto la atención que él quiso implementar ese modelo en los Estados Unidos. Las estatuas eran formas de divulgar el pasado y de enseñar a los niños el tiempo pretérito y para que conociesen la vida y el accionar de los grandes héroes de la patria. No solo hizo estatuas de él, también estatuas de su padre. Hizo también el templo, convirtió Guzmán Blanco en el año de 1873 el templo de la Santísima Trinidad en Panteón Nacional. Al Panteón Nacional fueron trasladados en el año
de 1878, en el mes de octubre, los restos del libertador de Venezuela, Simón Bolívar. Guzmán Blanco se preocupó por extender las líneas telegráficas en el país. Realizó contratos para el inicio de los trabajos de las vías férreas entre la ciudad de Caracas y La Guaira, así como entre la ciudad de Valencia y Puerto Cabello. En el año 1883, en el contexto de la celebración y conmemoración del centenario del nacimiento del libertador de Venezuela, Simón Bolívar, se hizo uso por primera vez en el país del teléfono como medio de comunicación. Al año siguiente, en 1884, se desarrolló la primera línea telefónica interurbano que comunicaba Caracas con la ciudad de La Guaira. Guzmán Blanco hizo el Parque Carabobo, hizo 6 iglesias, creó el Teatro Guzmán Blanco, se iluminó a través de una máquina de vapor por primera vez con energía eléctrica la ciudad de Caracas el día 24 de julio, precisamente la fecha cumbre de la celebración del centenario, el natalicio del libertador de Venezuela. Desarrolló la línea férrea entre Caracas y Petare, creó la Casa de la Moneda. Dentro de ese contexto de realizaciones de Guzmán Blanco, figuran un conjunto de realizaciones tendentes a crear o a consolidar esa identidad nacional venezolana. Crear una identidad implicaba rescatar y dar a conocer y que fuesen de uso cotidiano elementos simbólicos que enaltecieran el ser venezolano. Para ello, Guzmán Blanco se preocupó por rescatar la figura histórica del libertador de Venezuela, Simón Bolívar, quien había sido execrado de la historia, así como de la conciencia de los venezolanos después del año 1830. Se creó el Bolívar de Plata, Guzmán Blanco, como unidad monetaria del país el día 31 de marzo del año 1879. La moneda, además de un valor de cambio, es un símbolo de la identidad nacional. Una moneda forma parte y fortalece la conciencia nacional de un grupo que se siente identificado voluntariamente. Eso es importante entenderlo de la nación. Las naciones se consolidan, construyen y desarrollan por un sentimiento y una decisión voluntaria de sus integrantes, quienes por motu propio se sienten vinculados con otros sujetos que comparten elementos comunes. Por lo tanto, tener una moneda, y no quiero ejercer el género comparativo con lo que está ocurriendo en el presente en Venezuela, consolida los elementos identitarios de una nación. En el año 1871, Guzmán Blanco había dado ese primer paso cuando decretó la moneda nacional, el venezolano de plata, como la moneda nacional. Editó Guzmán Blanco las Memorias de Oliari para rescatar ese periodo de la historia de la independencia de Venezuela. En el año de 1881 decretó al Gloria al Bravo Pueblo como el himno nacional y se preocupó Guzmán Blanco por desarrollar otras obras que transformasen el ornato de las ciudades, otorgasen esa condición física necesaria para aproximarse a la modernidad anhelada, según la doctrina positivista y su proyecto político. Otros países de Latinoamérica también estaban en esa misma moda o onda de transformaciones, así como también se preocupó por desarrollar la infraestructura básica esencial para vincular económicamente a Venezuela con los centros de la economía mundial, desarrollar vías férreas y hacer negocios. Venezuela, durante sus gobiernos, vio cómo las compañías privadas, los capitales privados comenzaron a tener cada vez mayor participación en las actividades económicas del país. En una carta que escribió Guzmán Blanco a su tío, Diego Bautista de Urbaneja, en Macuto, el 13 de abril del año 1875, justificaba y describía estas actuaciones políticas, esta realización. Guzmán Blanco decía, en mi concepto, el gobierno lo que debe es persistir en la construcción de caminos, puentes y ornato de las poblaciones, en los canales y acueductos, en las escuelas y colegios y universidades, en la inmigración, etcétera, por un lado, y por el otro, reducir a prisión a todo el que conspire, sea quien fuere,
y cueste lo que costare. Esta frase me sirve para entrar en la última parte de mi conversación, porque además de esta cantidad de realizaciones materiales, como hablábamos, de obras de ornato como el acueducto de Antímano, los puentes de Caracas y otras ciudades, Guzmán Blanco, a lo largo de este periodo histórico, a lo largo de este periodo de gobierno, también desarrolló actitudes, desarrolló comportamientos que generaron conflictos y polémicas, no solo en la sociedad del momento, sino en la Venezuela del futuro. Este accionar, que hasta el momento no es descrito, es el que genera la polémica de Guzmán Blanco como figura histórica. Cito una frase de William Anderson Pyle, que para el año de 1883 ejercía como ministro residente de los Estados Unidos en Venezuela, en Venezuela. El 23 de noviembre de 1871, el general Anderson comunicaba a su gobierno lo siguiente: el presidente de Venezuela es intensamente personal y arbitrario. No permite a ningún miembro de su gabinete, ni siquiera a sus confidentes personales, tener una opinión individual, independiente. Insiste en decidir hasta en las cuestiones más triviales él mismo y da atención personal hasta a los más pequeños detalles. Estas son las características del accionar político de Guzmán Blanco. Un gobierno completamente centralizado, un gobierno donde resaltó como autócrata, como monopolizador y controlador de todas las instancias de participación y decisión política del país. Guzmán Blanco no permitió la disidencia política, aplastó a sus opositores políticos, censuró la prensa, controló las formas eh, constitucionales e institucionales de acceso a las instancias de acción pública, razón por la cual muchos de sus opositores escribieron lo siguiente. Leo algunas frases, por ejemplo, la de Manuel Briceño, uno de los primeros historiadores que recomendé en la revisión historiográfica sobre Guzmán, quien decía lo siguiente en el año de 1883. Un funcionario que se preocupó, él habla de sí mismo, con esta obra, de herir en su raíz el gobierno autocrático que ejerce Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano, regenerador y pacificador de la patria. El título que en el año de 1873 le dio el Congreso de la República. En Manuel Briceño fue la primera vez, en la obra de Manuel Briceño, que leí el calificativo de autócrata para Guzmán Blanco. Sin embargo, las opiniones sobre su personalidad, sobre su accionar, sobre su comportamiento público fueron múltiples y fueron en la misma línea. Por ejemplo, Felipe Larrazábal escribía lo siguiente: se dice republicano y ejerce la dictadura, mata la libertad de imprenta, ahoga el sufragio, humilla al Congreso, absorbe el poder municipal y reemplaza con su voluntad las instituciones, se llama liberal y levanta cadalsos, se dice demócrata y se titula ilustre, se erige estatuas y se fabrica una descendencia real. Es un hombre sin fe, es un hombre sin pudor. Sin embargo, las críticas a Guzmán por sus opositores no solo queda ahí, en sus formas de accionar política, en sus formas de actuación represiva desmedida, sino también algunos lo titulan el fundador del peculado en Venezuela. El escritor Juan Vicente González, sobre él, escribió lo siguiente en un libro, una publicación titulada El Libro de Oro de Venezuela. Revelaré tus manejos, revelaré tus robos. Ni una hoja de higuera habrás de hallar para cubrir tu desnudez. A la faz de la nación, a la faz del universo, se verá tu lepra, toda entera, y sobre tus espaldas la letra que has merecido, ladrón. ¿A qué se refería Juan Vicente González? A partir del empréstito para el cual fue enviado como negociador, Guzmán Blanco obtuvo una comisión del 5% que nunca ocultó sobre el monto total del empréstito, que ascendió a 1.500.000 libras esterlinas. Y por lo tanto, en esta primera transacción obtuvo 75.000 libras esterlinas. Posteriormente, Guzmán Blanco obtuvo
ganancias personales como por comisiones de este empréstito firmado en 1800, el 14 de enero de 1864 y otros empréstitos, así como por acreencias personales, negocios con la compañía Kennedy, reclamos ante la compañía crediticia Servando, sumas prestadas por la compañía Baring Brothers, sueldos como agente fiscal y dineros tomados de las aduanas tanto de Puerto Cabello como de La Guaira. Guzmán Blanco no ocultó este dinero y en una carta que le escribió al general Jesús María Aristigueta le decía lo siguiente: yo era rico mucho antes de subir a la presidencia y si mi fortuna es poco común en América, todo el mundo sabe con cuánto honor la hice. Realicé el milagro del empréstito y me quedaron 600,000 pesos, que en 12 años he triplicado. Esto lo escribió en París en 1879, el 2 de enero. Sin embargo, 10 años después, en 1889, algunos autores consideran que Guzmán Blanco tenía una fortuna que superaba los 100 millones de francos suizos. Nicanor Bolet Peraza, gran intelectual venezolano, uno de sus principales opositores políticos, escribió en la Tribuna Liberal un artículo titulado El autócrata civilizador de Venezuela, el autócrata de Venezuela, perdón, en el año de 1876. Nicanor decía lo siguiente: su ley política fue su propia voluntad, plena de incontenible ambición y de exposible soberbia. Su ley moral, la del éxito, que es la negación de la filosofía cristiana. Su ley social, las veleidades de su índole o la brújula de su interés. La justicia no tuvo nunca altares en su conciencia. Guzmán Blanco no ocultó para nada este accionar político donde resalta en el año de 1873, cuando reprimía a sus opositores luego del triunfo de la Revolución de Abril, el fusilamiento del general Matías Salazar, quien había sido su compañero de armas, quien había sido líder de la Revolución de Abril, quien había tomado Caracas el día 27 de abril, luego de que se enfrenta y se opone a Guzmán Blanco, organiza, después de haber sido hecho prisionero, un consejo de guerra que decreta y sanciona el fusilamiento del general Salazar, cuando estaba en vigencia en Venezuela un decreto de garantías personales, un decreto de garantías políticas que había sido firmado por él mismo y estimulado por el presidente Falcón. El general Matías Salazar fue fusilado. Guzmán Blanco, sin embargo, no ocultó en sus textos esa forma de gobierno represivo, esa forma de gobierno centralizado y esa forma de controlar el país bajo una autocracia. Dice: presos, sí, los hubo, pero siempre fue en resguardo de la paz. Soy el director de la causa y rechazo ser dirigido, asumiendo siempre la plenitud de mis responsabilidades. Después de haberlo declarado así, no queda más recurso que aceptar mis decisiones o de separarse de la comunidad política que dirijo. Fíjense esa amenaza. Si no se está conmigo, si no se vive y convive con mi sistema, lo que conviene es separarse de la comunidad política, es decir, exiliarse de Venezuela, dejar de ser venezolano, expatriarse. Para él, este accionar estaba justificado. Venezuela tenía muchos perturbadores de la paz. Entre ellos, cito, los ambiciosos de machete que aspiran a ser presidentes de Venezuela antes que los elija el sufragio popular. Caudillos militares que se levantaron una y varias veces en muchas guerras civiles. Representantes todos ellos de la fuerza, de la ignorancia y del aguardiente. Vale recordar la oposición también que Guzmán Blanco hizo a la Iglesia Católica Venezolana, expulsó a los obispos de Caracas, Silvestre Guevara y Lira, expulsó también al obispo de Mérida, quien se opuso a su política de institucionalización o de crear instituciones laicas en Venezuela, como el matrimonio civil, como el registro civil, quitándole esas atribuciones a la Iglesia Católica Venezolana. Guzmán Blanco llevó a la cárcel a todo, como él mismo decía, a todo el que conspirara, sea quien fuere y costare lo que costare, y concluyó en uno de sus documentos diciendo: el gobierno del septenio fue un gobierno de combate, por eso tuvo que ser esencial y siempre represivo. Según algunos historiadores, más de 16,000 venezolanos, esto no ha sido todavía confirmado ni comprobado con fuentes históricas
fiables y auténticas. Hubo más de 16.000 presos políticos, hubo miles de exiliados. Hecho histórico, hecho desde el punto de vista del análisis, que nos lleva entonces a la pregunta: ¿cómo valorar la actuación histórica de Antonio Guzmán Blanco en Venezuela? Modernizador, civilizador, pero también autócrata, como lo llamó Rafael Ángel Rondón Márquez, uno de sus críticos e investigadores o estudiosos. Queda pues a libre albedrío de cada uno de los invitados a nuestra reunión de hoy, queda pues al libre ejercicio de las respuestas que dan distintas investigaciones históricas para llegar a una conclusión, si es posible o si se tiene que llegar necesariamente a una conclusión de que quién fue Antonio Guzmán Blanco para la historia de Venezuela. Con esto concluyo. Le doy la palabra al doctor Mondolfi para contestar alguna inquietud, pregunta o escuchar algún planteamiento, y nuevamente ratifico mi agradecimiento a quienes en Venezuela y en el exterior del país se inscribieron pues, en estas sesiones de polémicas históricas de Venezuela, esperando que esta conversación haya dado algún dato, fuente para generar más confusión histórica acerca de este personaje y de este periodo histórico. Muchísimas gracias. Que no molestaran su parcela de poder, para luego convocar al Congreso plenipotenciario y asegurar el camino a una votación, lo cual no resulta del todo cierto. Después de la Revolución de 1870, se refiere ella a la Revolución de Abril, se proclama dictador y derrota de alguna manera el proyecto oligárquico para imponer el proyecto alternativo de orden que motiva a Guzmán, ¿no? Ese es un poco el comentario que ella hace. Anuncia a Guzmán en algún momento que ha cumplido su misión, que consiste en darle un sentido de unidad al mando y dirigir esfuerzos. Bueno, la última parte no la entiendo con toda claridad, pero un poco lo que quiere resumir ella, al menos en la parte inicial, y que a mí me parece muy interesante, Gustavo, es la forma como Guzmán concibió un esquema de distribución del poder, que creo que es un elemento muy novedoso a partir del ejercicio del poder de Guzmán frente a los factores regionales de poder. No sé si por ahí te gustaría decir algo, ¿no? Sí, muy claro. Te comparto otro comentario para que tengas varios allá en la mano. Pregunta Cira Romero, ¿cuán alineados estaban el ideario político de Antonio Guzmán Blanco con las ideas que fueron manejadas por su padre Antonio Leocadio? Es decir, si hay allí un vínculo efectivo en términos doctrinarios entre padre e hijo, ¿no? Olga González, primero que nada quiere felicitarte por tu excelente presentación en torno al tema de Guzmán. La pregunta de ella se afinca en la relación de Guzmán, la relación entre civiles y militares en el contexto del guzmancismo en relación a la sociedad venezolana y dentro de ese proyecto de orden y progreso promulgado por Guzmán. Si quieres lo dejo hasta este punto, Gustavo, si quieres un comentario más para que formes este primer bloque. Tiene que ver con el Código Civil. ¿Qué fue lo que más afectó? Si el Código Civil fue lo que más afectó la relación con la Iglesia, si fue un conflicto político, o sea, simplemente significó pretender más poder para el Estado frente a la Iglesia. Hasta ahí lo dejo para que puedas ir elaborando tus comentarios. Gracias, Gustavo. Gracias, Edgardo. Un saludo al primer vicedirector pues, de nuestra academia. Gracias a todos los que siguieron pues, nuestra exposición y muy interesantes los comentarios. Primero,
Carmen Mendoza es muy acertada y comparto pues ese comentario, esa óptica. En el proyecto político de Guzmán y a lo largo pues de sus realizaciones de gobierno administrativa se refleja la preocupación que él tuvo desde un inicio, ya traía la experiencia de la guerra larga, de lograr un equilibrio de poder con los caudillos regionales de Venezuela. Uno de sus primeros propósitos fue otorgarles una cuota de poder después del año 1870 con la constitución que el Congreso Constituyente, la Asamblea Constituyente, sanciona después en el año 1874, es crear la figura de los presidentes de Estado. Se crean 20 estados a propósito para darles una cuota de poder. Guzmán Blanco, en una de sus cartas particulares, dice: uno de los propósitos fundamentales de este cambio constitucional fue otorgarles una cuota de poder a estos personales. Él entendía y estaba claro, y ahí coincido con este planteamiento de Carmen Mendoza, que la estabilidad de cualquier régimen político en Venezuela para esta época del siglo XIX, para este periodo del siglo XIX, y después de esa descripción que me permití compartir con ustedes, ya las instituciones, el poder central, el Estado centralizado no tenía capacidad ni institucional ni material para poder sofocar el poder que se habían demostrado después del año de 1846 los caudillos regionales del país. Por lo tanto, él tenía que contar con el apoyo, él tenía que contar con el respaldo de estos caudillos. Él, después del año de 1870, se preocupa por otorgarles cuotas de poder. Una de las primeras cosas, por ejemplo, que hace con Matías Salazar para ilustrar esta política es nombrarlo jefe del Estado Mayor de las operaciones en Occidente, luego del alzamiento de otros jefes regionales en aquella zona. Después del año 1874, después de su salida del país en 1877, del gobierno de la regeneración, este modelo fracasa. Él con mucha frustración habla y comunica que los presidentes de Estado, esa cuota de poder que les otorgó no dio resultado, y apela a otra figura, que es el delegado nacional, aquel representante del poder central que iba a las distintas regiones como la potestad absoluta y plena para controlar fundamentalmente los aspectos del situado constitucional. Es decir, dependiendo del comportamiento y fidelidad de estos caudillos militares, caudillos regionales, él iba a través de este delegado nacional a regular o entregar esas asignaciones presupuestarias. Pero es cierto, este equilibrio de poder con los caudillos fue una preocupación permanente, y tanto desde el punto de vista constitucional, la Constitución del 74, la figura del delegado nacional, vuelvo y repito, la figura de los presidentes de Estado, Guzmán es quien diseña estos 20 estados del país como división político-administrativa. Desde el punto de vista militar, Guzmán también desarrolló una estrategia para controlar, un método para controlar estos caudillos militares, que era el parque, los fusiles de repetición y los parques militares, controlarlos en Puerto Cabello, Maracaibo y Caracas, de manera en que no tuviesen dispersos en el país, y propiciar y facilitar de esta manera una rebelión militar. Pero es completamente cierto, esa fue una preocupación constante, y creo, yo a diferencia de esa afirmación, creo que él no logra, una de las razones por las cuales él se va del país es por el enfrentamiento que su compadre, el general Joaquín Crespo, manifiesta, y los seguidores de Crespo. Y yo siento, esto es una intuición, la intuición, aunque usted no lo crea, metodológicamente es válida en historia. A veces uno con una idea, eso se llama el método deductivo de conformación del conocimiento, se puede aproximar a una realidad histórica. Pero ya yo siento que en el año 1887 y 1888, Guzmán no estaba interesado ni tenía la fuerza y la capacidad de enfrentar a Crespo. Crespo había sido su seguidor, había sido presidente constitucional del país después del gobierno de la reivindicación nacional, y para él, en sus textos, fue muy doloroso, y se registra, el historiador tiene que ser un poco también de psicólogo en sus cartas personales, sobre todo a Ana Teresa Ibarra. Invito a que lean sus cartas, Guzmán Blanco íntimo. Para él fue muy doloroso la traición de Linares Alcántara, el alzamiento de Matías Salazar, y sobre todo en el año 1873 de José Ignacio Pulido y León Colina. Ese alzamiento de sus lugartenientes marcaron a Guzmán Blanco en lo personal y en sus futuras acciones políticas. Cira Romero pregunta si Guzmán estuvo alineado con las ideas de sus padres. Por supuesto que sí. Antonio Leocadio Guzmán tuvo mucha influencia en su hijo a lo largo de su biografía, a lo largo de su vida. La presencia de su padre como acompañante en su vida y sus proyectos políticos es
permanente, es innegable, pero creo que la pregunta va dirigida hacia una influencia doctrinal y por supuesto esencial, sí, en la doctrina liberal. La escuela liberal, bueno, ya quedan 30 minutos, menos de 30 minutos, pero la escuela liberal, la doctrina liberal de pensamiento, la escuela liberal, aquella escuela de pensamiento que dio fundamento a las transformaciones políticas fundamentales a finales del siglo XVIII en Europa y en los Estados Unidos de América, desde el punto de vista republicano, organización del Estado, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, se inspiraron, se fortalecieron y se ejecutaron bajo una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de entender la realidad, explicarla, pero fundamentalmente bajo una nueva forma o lógica de entender la autoridad. Y esta autoridad partía pues de los principios liberales. Venezuela también, a partir de 1811, en la Constitución de diciembre del año 1811, después del proyecto político de Colombia en 1819 y 21, y después de la separación definitiva del Departamento de Venezuela de Colombia en 1830, los líderes de este proceso político de conformación del Estado venezolano y de la nación venezolana se fundamentaron en la doctrina liberal. Esta forma de explicar la realidad influenció en la organización política y en la forma de participación política. Y Antonio Leocadio Guzmán fueron los principales defensores de esa doctrina. Su hijo, Guzmán Blanco, además del pensamiento positivista, que vi que una de estas preguntas, discúlpenme, pero es que el chat era muy pequeño, pero hablaban acerca de que si fue un presidente que ejerció la misma o estuvo influenciado por el pensamiento positivista, por supuesto que sí, esto es innegable. Yo como interesado en la historia de las ideas desde mi juventud, he estudiado mucho estas escuelas de pensamiento y quien lea cualquier carta de Guzmán podrá entresacar con pinzas o sin muchas pinzas en cada párrafo términos como orden, progreso, civilización, barbarie. Entonces, la escuela de pensamiento positivista no solo marcó su formación de juventud, su formación intelectual, sino fue el prisma a través del cual él interpretó y actuó sobre la sociedad venezolana. Preguntan, esto es muy interesante, muy buena pregunta, la relación o la visión. Mi querida amiga Olga, saludo Olga, gracias por estar presente, Olga González desde California, Estados Unidos, un abrazo y mi respeto y admiración, doctora de la Universidad de Harvard, con mucho orgullo. La relación entre civiles y militares es interesantísimo porque quien haya leído la vida de Guzmán, quien conozca el personaje y haya seguido la exposición, él es un civil, él es licenciado en Derecho Civil, él es abogado y es un hombre que esa formación sirvió no solo para sus inquietudes intelectuales, sino que le dio esa chispa política y esa capacidad excelente de administrador público que tuvo. Sin embargo, también fue general con sus títulos labrados y ganados en la Guerra Larga, del año 58 al 63. El tema es interesante, yo no me había planteado la pregunta de esta manera, pero quien siga el periodo, sus periodos de gobierno, la regeneración nacional, la reivindicación nacional y la aclamación nacional, él se rodea fundamentalmente de civiles, de hombres formados, de hombres preparados, Sanabria, Diego Bautista Urbaneja, su tío. Es decir, que esto tal vez sea muy a priorístico lo que puedo decir en este momento y y pongo por delante mi responsabilidad. Guzmán, no lo niego, tuvo mayor confianza entre sus seguidores o sus lugartenientes, perdonen, el uso del término militar, civiles. Sin embargo, demostró también un cuidado en el trato con los militares. Sin embargo, se cuidó de reconocer y enaltecer la labor de sus oficiales, de sus comandantes de cuerpos de ejército. Fue un equilibrio interesante, pero sí puedo afirmar que su mayor con los civiles que lo acompañaban, una generación valiosa de nuestro país, una generación de primera, preparados, defensores y seguidores de los más importantes pues, postulados que estaban de moda en el periodo. Hago un pequeño, cuando Guzmán analiza el siglo XIX, él hace una crítica muy dura y muy fuerte, pero con cierta admiración, acerca de los patricios, los creadores de la Venezuela independiente, al quien llamó los oligarcas, un grupo del cual él no se sentía parte. Él habla del papel de Páez durante ese periodo. Él critica la preeminencia, la llama textualmente secta vil y aristocrática al marqués al conde de Tovar, a Manuel Felipe de Tovar, a Pedro Gual y a todos esos. Sin embargo, reconoce
la capacidad que tuvieron estos civiles, Santos Michelena, con quien no compartió sus postulados económicos y liberales, pero él sí fue un seguidor de esta. Y lo del Código Civil, la última pregunta, el Código Civil, más allá de que no existía y no se había logrado establecer un código que regulara las relaciones entre particulares en el país, no fue el principal motivo de confrontación con la Iglesia Católica. La Iglesia cristiano-católica tampoco fue la negativa del arzobispo de Caracas, Silvestre Guevara y Lira, de cantar un Te Deum, ordenado en el año 71 por el ministro de Relaciones Interiores, su tío, Diego Bautista Urbaneja, sino en una carta, y perdonen, mi querido primer vicedirector, pero no les enseñé el libro, Oscuridad y Confusión, mi libro publicado por la Universidad Católica Andrés Bello, se lo recomiendo, y perdonen la publicidad, pero en una carta, y leo un párrafo para contestar esta pregunta, una pregunta interesante, el ataque frontal contra la iglesia que hizo Guzmán, él dice, son 4 líneas, esta carta publicada en el año de 1876, dice lo siguiente: la secularización de los conventos, el matrimonio civil, la extinción de los censos, etcétera, tampoco necesitan justificarse. Son condiciones de las nuevas sociedades que ni se discuten ya. Coja el paso, señor Olavarría. Estamos en vísperas del siglo XX. Ya la preeminencia y el fortalecimiento de las instituciones y el poder y el accionar del Estado pasaba por minimizar el poder de esta institución que había tenido un poder secular extraordinario como lo había sido la Iglesia Católica. Pero no fue ni el Código Civil ni estos detalles, que yo les llamo causa eficiente en la historia, sino ya una política que estaba de moda en el momento de minimizar el poder de la Iglesia Católica. Gracias, Gustavo. Mira, quedan apretados 11 minutos. Será Wow. para un segundo bloque de preguntas. Hay preguntas de nuevo, comentarios de nuevo de Carmen Mendoza, de Cira Romero, que se ve que son unas apasionadas de Guzmán Blanco. Voy a tratar de rápidamente referir lo que dice Cira Romero en su segunda intervención con respecto a esa visión de Venezuela, del Estado moderno que se va a proponer Guzmán. ¿Qué pasó con esa visión, no? En el futuro inmediato. La misma Cira Romero se pregunta quiénes hacían la oposición más efectiva al gobierno de Guzmán y cuáles fueron sus consecuencias, cómo se expresaba esa oposición. Carmen Mendoza entra en el espinoso tema de las comisiones, del peculado. Tengo entendido que Guzmán cobraba comisiones sobre las obras contratadas. Es cierto que esto no tenía, no era lesivo de crimen, o sea, desde el punto de vista, el castigo al peculado o a los sobreprecios en la época, pregunta ella. Un poco más adelante, la propia Cira Romero pregunta esa herencia de peculado y autocracia de alguna manera ha sido recurrente. Y quiero pasar entonces a los otros que han intervenido, todos, muchos agradecimientos, felicitaciones, Gustavo, por tu recorrido de esta tarde. Eh, eh, Ronald Evans cita la biografía de Tomás Polanco, señala en una revisión de las cuentas de Antonio Guzmán Blanco, eh, en cuanto a los niveles de enriquecimiento, se pregunta él si corresponden a lo afirmado por Polanco, a través de ese abusivo manejo del erario público, ¿no? Se pregunta si se corresponde lo afirmado por Guzmán, por Polanco, con lo que puede haber sido la magnitud de la acción especuladora de Guzmán, ¿no? Pregunta Senilde Rodríguez, yo creo que de alguna manera lo contestaste bastante bien luego, si Guzmán era un hombre del pensamiento positivista, creo que diste bastante cuenta de ello. Más felicitaciones a ti por tu exposición de esta tarde. Siguen de largo aquí. Y luego, Carmen Josefina Asturga pregunta, si bien es cierto que la gestión autocrática y corrupta de Guzmán Blanco, o fue la gestión de Guzmán Blanco autocrática y corrupta, no menos cierto fue
su contribución a la institucionalización del país, un país desmembrado, que todavía traía a sus espaldas una enorme debilidad institucional. Pregunta Tomás Kepetz, ¿fue acaso Antonio Guzmán Blanco el iniciador de la corrupción presidencial? Eh, mm, Antonio Herrera pregunta, ¿existe una marcada contradicción entre las políticas de Guzmán de unificación nacional y la política de los caudillos regionales que actuaban como soportes o dueños de sus parcelas? ¿Cómo podría analizarse eso? Logra No, no, Guzmán Blanco. Y no bueno, y entendí, Edgardo, no entendí esa última pregunta, por favor. No. un poco si no se plantea una contradicción entre las políticas guzmancistas de unificación nacional y lo que iba a significar justamente ese esquema de distribución del poder con respecto a estos factores regionales, ¿no? Si hay alguna contradicción en ello. Ok. Morela Medina pregunta, ¿logró Guzmán Blanco elevar la condición del venezolano de la época a condición de ciudadano? Y bueno, voy a tener que cortar ya porque Sí. son muchas preguntas para el poco tiempo que queda. De veras que hay siempre preguntas importantes que quedan en el tintero, lamentablemente. Adelante, Sí. Gustavo, tienes, me parece a mí, menos de 10 minutos para tratar de Bueno, explicar lo más importante allí. será bueno, un poco rápido. Gracias a todos por las preguntas, preguntas muy interesantes y que vienen al tema y vienen al personaje y que nos ayuda pues a alimentar y a dar respuesta a esta polémica, que es el fondo pues de este evento organizado por la Academia de la Historia y el Museo de Arte Colonial. Una visión del Estado moderno, por supuesto que sí. El propósito fue crear las bases, diseñar, crear las bases e implementar las instituciones necesarias para el Estado moderno, vuelvo y repito, que se había desarticulado después de ese proceso de ruptura, lo que llamaba José Gil Fortul, la oligarquía conservadora. ¿Y qué pasó después? Hay modelos en la historia universal, hay modelos que cualquiera de ustedes podrá estudiar, de cómo surgen los estados y cómo surgen las naciones. El caso de Venezuela, y como al igual que otros países de Latinoamérica, es un modelo, vamos a definirlo, inverso. En nuestro país, por razones coyunturales, por razones estructurales, no soy estructuralista, pero eh, eh, condiciones que estaban previas al proceso de la independencia, en nuestro país parece mentira, producto de ese proceso de guerra de independencia tan traumático, se creó primero el Estado y después se creó la nación. Y ese proceso de creación de la nación es un proceso que se motorizaba desde la gerencia o la administración del Estado. Fue un proceso político, tal cual ocurrió en Europa después del siglo XV, XVI, cuando se estudia la teoría y la doctrina de la aparición de los estados modernos. Es un tema al que yo me he abocado durante muchos años y es mi preocupación en los últimos años. Si el Estado, si de la gerencia del Estado no se motiva, no se incita ese proceso de integración, se iba a diluir en cualquier momento. Es una realidad nacional. Yo me hago la pregunta y se les entiende a ustedes si al presente no ocurre lo mismo en Venezuela. Había una necesidad política de parte de la dirigencia de mantener vivo ese proceso de unificación, de integración de la nación venezolana, que después de la salida de Guzmán, sus seguidores no pudieron mantener. Ni Juan Pablo Rojas Paul, creador de nuestra Academia Nacional de la Historia, ni Raimundo Mendoza Palacios, ni Joaquín Crespo, uno de sus principales lugartenientes, se enfocaron, lo puedo decir sin tapujos, a pesar de ciertas creaciones puntuales, en mantener este proceso de consolidación del Estado. Desapareció ese impulso. Muy interesante y acertada esa opinión. Las concesiones, las primas por los contratos y las obras públicas no estaban reguladas en la época, no era ilegal. Guzmán Blanco, y es muy, y felicito a la persona que hizo este comentario, él en ningún momento lo ocultó porque no era ilícito, no estaba tipificado en ninguna norma de que eso fuese ilegal. Pero peor aún, perdón, escucho un micrófono, no. Peor aún, lo que dicen con el comentario, las compañías, muchas de las cuales contrató el Estado venezolano, Guzmán era accionista de esas compañías, pertenecía a las mismas, ¿no? Se ha sido recurrente en la historia de Venezuela, por supuesto, que Guzmán no fue el primero y el creador, el iniciador del peculado como figura penal, como figura de ilícitos administrativos. Hubo desde el periodo de la independencia problemas de corrupción, como los definimos nosotros. Ni que hablar en el periodo de la República de Colombia, la Grande.
Guzmán yo creo que fue el que lo perfeccionó y quien generó polémica porque lo reconoció públicamente. La pregunta es interesante, y aquí voy a hablar como historiador, y perdonen, como historiador profesional, los historiadores cuando se abocan al estudio de cualquier tema del pasado, los historiadores fundamentalmente basan su trabajo en fuentes, y las fuentes tienen que ser conseguidas, revisadas, analizadas y usadas por los historiadores aplicando algo que se llama la crítica histórica, crítica interna y crítica externa. ¿Qué significa eso? Muy importante la pregunta que hace la persona sobre el libro de Polanco Alcántara. Sin embargo, el doctor Polanco hace una reconstrucción exhaustiva de la vida de Guzmán. Sin embargo, en trabajos del profesor Manuel Pérez Vila y de María Elena González de Luca, se trabaja con mayor profundidad y precisión los manejos y las cuentas de Guzmán Blanco. Entonces, yo preferiría, antes que Polanco Alcántara, quien tiene documentos fundamentales, documentos esenciales, revisar y comparar el tratamiento de las fuentes y de las cuentas que no solo están en el Archivo General de la Nación, como preguntó o formuló la persona, sino en la Fundación John Bolton. Entonces, el texto Negocios y Política de Mariana González de Luca y el profesor Manuel Pérez Vila se abocan al estudio de este elemento. Es válido este comentario que se hace en el penúltimo, si el proceso de institucionalización de Antonio Guzmán Blanco, el proceso de creación institucional, sus obras que todavía están al presente, todavía la podemos ver, quien visite en Caracas en cualquier momento, nuestros seguidores, quienes nos escuchen y están fuera del país, cuando exista la oportunidad nuevamente de que haya conexiones internacionales y visite, verán las obras de Guzmán en pie y que forman parte de nuestra realidad, de nuestra identidad nacional. Eso vale más que lo de ser autócrata, eso queda a criterio de cada quien. La conciencia histórica de cualquier sociedad es viva, se transforma y yo no soy autócrata para imponerle a cada quien, a quienes nos sigan, que defina históricamente qué pesó más en la labor de Guzmán. Pero creo que hay un antes y un después en el siglo XIX venezolano, en la historia política, en la historia institucional de Venezuela, el revisar el accionario de Antonio Guzmán Blanco con el de sus predecesores y con el de sus continuadores. Creo que eso se responde por sí solo. Estoy dando mi respuesta. Y sí, por supuesto, existe una contradicción y esa contradicción fue la que estuvo presente a lo largo de ese proceso político, de ese proceso de ese periodo de gobierno de Guzmán, en su propósito centralizador, no solo en la política, sino del Estado venezolano, de aglutinar a una sociedad que no se sentía, y esto es digno de discusión, esto es otro tema para la polémica de la historia, los venezolanos, todos los que nosotros creemos que eran venezolanos, no se sentían parte de una misma colectividad titulada y definida como venezolanos. Eso es un tema que no soy yo el primero que lo dice, muchos académicos de la historia, muchos pensadores e historiadores venezolanos desde el inicio del siglo XX, finales del XIX lo vienen diciendo, el proceso de consolidación y conformación de la nación venezolana aún continúa. Las naciones no nacen, eso lo han dicho los teóricos, los especialistas, las naciones no nacen, crecen y están ahí. El proceso de actualizar y mantener a una nación unida es continuo, es permanente. Miren lo que está pasando en muchas sociedades contemporáneas. Y sí hubo una contradicción en esas regiones que se sentían más conectadas con otros factores políticos de poder y de organización que con Caracas. Pregúntele usted a alguien de los Andes, quienes nos sigan, que tal vez tenía mucho más conexión con la Nueva Granada y con Colombia que con el propio poder central en Caracas. Y eso va a ocurrir hasta la propia presidencia del siglo XX, la segunda, tercera década, con Juan Vicente Gómez y otras regiones del país. Bueno, creo que eran las preguntas. Gracias a todos, gracias nuevamente a la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Historia y a la Junta Directiva del Museo de Arte Colonial por haberme permitido, invitado a esta conversación. Y gracias a todos a ustedes, amigos, porque, bueno, el interés de una conferencia es proporcional a la cantidad de preguntas que se hacen y creo, bueno, que son muchos y muchos los comentarios. Sigo la orden y quien quiera profundizar un poco más en mis ideas sobre este periodo, les recomiendo mi libro Oscuridad e Información. Muchas gracias, primer vicepresidente de la Academia, doctor Mondolfi. Y, bueno, muchas gracias, doctor Gustavo Amonde. Un recorrido de lujo y además cumpliste lujosamente con terminar a la hora precisa. Además, tuvo la particularidad de que nos suministraste un buen caudal de información bibliográfica y de orientación bibliográfica, biográfica y bibliográfica en torno a Guzmán,
que seguramente va a ser de provecho para los participantes. Quisiera despedirlos recordando entonces que tendremos la última sesión del ciclo el próximo jueves 29 de octubre, que será sobre el tema la década militar 1948-1958, que me corresponderá moderar a mí y que va a estar a cargo de la doctora Ocarina Castillo. Y antes, el miércoles 28, la conferencia José Gil Fortul, para la cual están todos cordialísimamente invitados, a la cual les hice referencia antes de permitirme compartirles las preguntas al doctor Vamos. Muchas gracias a todos en nombre de la Academia Nacional de la Historia y del Museo Quintanao. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Pues. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.